Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Edwin Ulises Tumul. En estos momentos les voy a estar presentando una secuencia didáctica con el tema de autómata finito determinista, lo cual se va a realizar un proyecto, ¿verdad? Vamos a elaborar una máquina abstracta. Antes de indicarles la secuencia didáctica o demostrarles la secuencia didáctica, es muy importante conocer sobre la temática. Es por ello que voy a hacer mención de la temática, voy a dar a conocer la temática así de manera breve para poder ya comprender después la secuencia didáctica. Las teorías autómatas, vean, es el estudio de dispositivos de cálculos abstractos, es decir, de máquinas. Podemos indicar entonces que es el estudio de las máquinas abstractas. Estos estudios pues se realizaban antes de que existieran las computadoras, en la década de los años 30. Podemos observar aquí la teoría de autómatas, que inicia con sistema combinacional, autómata finito, autómata con pila y las máquinas de Turing. Nosotros vamos a estar abarcando autómata finito. Es muy importante conocer los conceptos fundamentales de la teoría de autómatas. Vean, se comienza con los alfabetos. ¿Qué es un alfabeto? Un alfabeto es un conjunto de símbolos que lo podemos denotar por el símbolo sigma. Eso significa que yo aquí tengo ejemplos de alfabetos. Por ejemplo, tengo el primer ejemplo, sigma igual, y tengo el alfabeto binario que está compuesto por 0 y 1. Tengo dos símbolos. También tengo el conjunto de todas las letras del alfabeto español. Aquí podemos observar de A a la Z. Esto también es un alfabeto. Nosotros nos vamos a enfocar en el alfabeto binario. Posteriormente, una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? También se puede conocer como una palabra. ¿Ya? Una palabra. Entonces, aquí tenemos los ejemplos ya de una cadena de caracteres. Por ejemplo, tengo 01101. Esto es una palabra en el alfabeto binario, lo cual es una cadena de caracteres. También tenemos la cadena vacía. La cadena vacía es aquella en que no presenta símbolos. ¿Ya? O sea, existen 0 símbolos. Y esta cadena se designa o es denotada por épsilon. Luego tenemos un lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? Es un conjunto de cadenas. Aquí tengo un ejemplo. Los lenguajes se denotan también por sigma. Vean, aquí tenemos un conjunto de cadenas. Por ejemplo, en el sistema binario que se utiliza dos símbolos 0 y 1, pues aquí tengo ya una cadena de caracteres. Tengo épsilon, que representa el conjunto vacío, tengo 0, 1, 0, 0. Entonces tengo un conjunto de palabras. Ya un conjunto de palabras, un conjunto de símbolos, lo cual conforman el lenguaje. Esto hay que tenerlo muy claro. Existen autómata finito determinista y no determinista. El autómata finito determinista es aquel que solo puede estar en un único estado después de leer cualquier secuencia de entrada. Eso significa que los autómata finito determinista pues son máquinas para reconocer palabras o lenguajes. Más adelante pues ya voy a dar un ejemplo de cómo funcionan estas máquinas. Un autómata finito determinista consta de 5 elementos o 5 componentes. Aquí podemos observar la Q, sigma, delta, Q sub 0 y F, lo cual la Q significa el conjunto finito de estados. ¿Qué es un estado? En un momento voy a indicar. Tenemos sigma, que es el conjunto finito de símbolos de entrada. Eso significa que sigma es un alfabeto, es el conjunto de símbolos. Posteriormente tenemos delta. Delta es la transición, ya es el movimiento de un estado a otro estado. Luego tenemos Q sub 0, que es el estado inicial, ¿ya? Es el estado inicial.
Y luego tenemos un conjunto de estados finales que se denota por F, es el estado final. Esto hay que tenerlo muy claro. Aquí verificamos las notaciones más simples para los autómatas finitos deterministas. Existen dos notaciones. Uno como un diagrama de transiciones. Aquí nosotros podemos interpretar este diagrama. Y también está la tabla de transiciones. Entonces, aquí en la tabla de transiciones, pues ya tenemos una tablita, ¿verdad? En donde ordena esas transiciones. Entonces, esta tabla corresponde a este diagrama. ¿Cómo interpretar este diagrama? Ya en breve lo estaré explicando. Si tenemos el siguiente ejemplo, analizar el siguiente diagrama y elaborar la tabla de transiciones del autómata finito determinista. Aquí ya tengo el diagrama. Observemos, aquí lo componen 5 elementos. Tenemos que Q es el conjunto de estados. Un estado es esta parte, Q sub 0. Luego tengo Q sub 2 y Q sub 1. Aquí tengo 3 estados. Sigma corresponde al alfabeto, que es el alfabeto binario, por lo tanto solo vamos a tener los símbolos 0 y 1. Q sub 0 es el estado inicial, aquí es donde inicia, vean, tenemos una flechita, el inicio. F, que va a ser el estado final, va a ser Q sub 1. Aquí tengo Q sub 1. ¿Cómo puedo identificar el estado final? Porque está representado por dos círculos. Este sería el estado final. Eso significa que aquí ingresan los símbolos de la cadena o de la palabra y tienen que llegar a su estado final para ser aceptada en ese lenguaje. Luego tengo las transiciones. Vamos a comprender. Vean que estas transiciones surgen de este diagrama. Eso me indica que si en el estado inicial ingresa un símbolo 1, significa que no se va a mover de estado. Ahí va a permanecer. Porque aquí tengo como un pequeño círculo, esta flecha. Un bucle sí, es un bucle, ¿verdad? Es lo que se repite. Luego, vean, ¿qué pasa entonces si en Q sub 0, en este estado, ingresa un símbolo 0? Eso significa que va a pasar al estado número 2 o Q sub 2. ¿Vean? Eso significa que si ingresa un símbolo 0, automáticamente pues vamos a Q sub 2. Si estamos en Q sub 2 e ingresa un símbolo 0, permanece en el mismo estado, porque aquí tenemos el bucle o ciclo, ya que se va a poder repetir varias veces, la cantidad de ceros que sea posible. Si existe 0, 0, nunca se va a mover. Luego tenemos que si ingresa 1, aquí tenemos el símbolo 1, esto cambia de estado y pasa a Q sub 1. En el estado final, que es Q sub 1, aquí podemos verificar que también tiene un bucle, que es 0 y 1. Eso significa que si en Q sub 1 ingresa 0, va a permanecer aquí en el estado final. Si ingresa un símbolo 1, también va a permanecer en el estado final. Y vean, aquí es donde tenemos ya las transiciones. ¿Cómo le puedo dar lectura? Que si tenemos la transición, si estoy en Q sub 0 e ingresa 1, va a permanecer en Q sub 0. Y ya lo habíamos analizado anteriormente. Si estoy en el estado Q sub 0 e ingresa un símbolo 0, esto se desplaza en el estado Q sub 2. Entonces aquí va a permanecer. Y así sucesivamente le podemos dar lectura. Vamos con un último. Por ejemplo, si estoy en Q sub 2 y, bueno, ingresa un valor 1, esto automáticamente va a el estado Q sub 1. Y aquí lo tenemos. En esta tabla de transiciones se ordenan estos datos. Por ejemplo, si tengo Q sub 0, que es el estado inicial, si ingresa un símbolo 0, eso automáticamente va al estado Q sub 2. Si ingresa un valor 1, se queda en el estado Q sub 0. O sea que si ingresa valor 1, nunca va a cambiar.
Y esto lo podemos observar en esta parte, que si ingresa 1 va a permanecer en este estado. En Q sub 1, vean, que si ingresa Q sub 1, bueno, si ingresa el valor 0, queda en Q sub 1. Si ingresa 1, queda en Q sub 1, porque aquí podemos observar este ciclo o este bucle. Muy bien, y entonces así es como podemos nosotros analizar este diagrama. Este diagrama de autómata finito, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos la transición. Ya esta es la tabla de transición del autómata finito determinista. También podemos utilizar algunas aplicaciones y hacer algunas prácticas, incluyendo algunas cadenas de lenguaje. Por ejemplo, está la aplicación JFlap o JFlap, ya en donde nosotros podemos ya crear esa máquina. Esa máquina abstracta para reconocer lenguajes. Voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Ya? Voy a dar un pequeño ejemplo y voy a elaborar este diagrama en esta aplicación. O sea, voy a elaborar esta máquina. Y aquí tengo varias cadenas de símbolos. O sea, le podemos indicar como palabras. Ya es una cadena. Y vamos a ver cuáles reconoce y cuáles acepta esta máquina, según la configuración que aquí tiene, ¿verdad? Y entonces vamos a verificar cuál de estas cadenas son aceptadas por el lenguaje. Para ello, pues, hay que tener instalada la aplicación. Aquí lo tenemos. Vean, aquí hay varios iconos. Para colocar un estado, pues aquí le damos clic y le damos clic. Ya tengo el estado Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Pero lo voy a ordenar según el diagrama que tenemos, ¿verdad? Ya que Q sub 1 va a ser el estado final. Entonces voy a tener Q sub 2 y Q sub 1. Estos son los estados. Ahora voy a verificar cuál va a ser el estado inicial. Aquí le voy a colocar estado inicial. Vean, me marca una flechita. Y Q sub 1 va a ser el estado final. Y vean que se forman dos círculos. Ahora voy a ingresar un bucle o un ciclo en Q sub 0. Porque aquí tengo en Q sub 0, o sea, 1 va a permanecer en este mismo estado. Entonces yo lo voy a incluir. Le damos clic en esta flechita, le damos clic en la parte de aquí y vamos a colocar el numeral 1. Y vean, aquí ya tengo un ciclo o un bucle. Eso significa que si en este estado ingresa el símbolo 1, va a permanecer. No importa cuántas veces, porque ahí va a permanecer. Posteriormente, si ingresa 0, pasa al estado Q sub 2. Permítanme, ahí estamos, al estado Q sub 2. Entonces, le voy a dar clic por aquí, vean. Si tenemos 0, ahí estamos. Muy bien, si estoy en Q sub 2 e ingresan un símbolo 0, va a permanecer aquí. Va a permanecer en Q sub 2. Si ingresa 1, se traslada al estado Q sub 1. Aquí tenemos, bueno, si ingresa 1, va al estado Q sub 1. Vamos a verificar. Bueno, voy a eliminar el 1 aquí, que no lo necesito por aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces voy a colocar un cambio de estado de Q sub 2 a Q sub 1. Esto va a suceder si ingresa el símbolo 1. Y estando en el estado Q sub 1, si ingresa un símbolo 0, pues va a permanecer en el estado final. Si ingresa 1, también va a permanecer en el estado final. Por lo tanto, aquí ya está configurada mi máquina. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. ¿Cómo podemos reconocer un lenguaje? Vean que aquí tengo un pequeño lenguaje. Bueno, una cadena. Una palabra. Tengo 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Verifiquemos entonces lo siguiente.
Si yo analizo en este diagrama, significa que si ingresa 1, va a permanecer en 1. Permanece en 1 y en 1. Si ingresa 0, cambia de estado. Llega 0, tenemos 0, vuelve a quedar en Q sub 2, tiene 0. Si ingresamos 1, cambia de estado hasta el estado final. Entonces vamos a verificar esta cadena. Le damos en este icono y le vamos a dar en esta parte. Está en inglés, pues también hay que conocer las palabras en inglés. Bueno, aquí ya tengo el lenguaje 111000111. Le doy a aceptar para verificar qué es lo que pasa. Ahí está. Le voy a dar a aceptar. Y vean entonces, yo creo que si logran observar, aquí en la parte de abajo tengo ejecutar, le vamos a dar clic. Y entonces ya ingresó 1. Vuelvo a darle clic, ingresa nuevamente 1 y no cambia. Le damos nuevamente clic 1 y no cambia. Cuando ingresa 0, porque aquí ya voy ingresando el cuarto símbolo. 0, vean, cambió. Ya cambió a esta parte. Luego tengo 0. Le doy clic, permanece en esa parte. Le doy clic nuevamente, 0. Sigue en Q sub 2 y luego tenemos 1 que ya se traslada al estado final. 1 y 1. Y vean, aquí aparece en color verde. Entonces eso significa que este lenguaje sí es aceptado. Verifiquemos otro ejemplo. Voy a incluir otro ejemplo. Voy a buscar un lenguaje que yo sé perfectamente que no va a permanecer, no pertenece. Ya una cadena que no pertenece a ese lenguaje. Tengo 1111000. Voy a incluir. Aquí tengo 1111000. Le vamos a dar a aceptar y verifiquemos. Si ingresa 1 en Q sub 0, ahí permanece. 1 también ahí permanece. 1 también ahí. Si tengo 0, vean que cómo cambia a Q sub 2. ¿Vean? Luego permanece 0. Y tenemos ya solo un último símbolo que es 0. Y vean, me sale en color rojo. ¿Ya? Eso significa que esta cadena no es parte del lenguaje. ¿Ya? Esta cadena o esta palabra no es parte del lenguaje. Porque para que sea parte del lenguaje tiene que estar en el estado inicial y llegar hacia el estado final. Esa es la idea. Yo puedo ingresar varias palabras para que reconozca la máquina. Sí, vamos a hacer una prueba. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar en ejecución múltiple. Bueno, yo aquí ya tengo una cadena de lenguajes, observa. 1110011. Ya, una cadena. Tengo una cadena de símbolos, es lo correcto, ¿verdad? O sea, son palabras. Vamos a verificar si estas palabras, vean, pertenecen al lenguaje. Yo puedo agregar otras. Puedo agregar 01010 y vamos a verificar qué pasa. Bueno, vamos a ejecutar entonces y le damos aquí ejecución múltiple. Vamos. Y vean, aquí del lado derecho me dice que esta palabra sí se acepta. Es aceptado, es aceptado. Aquí dos son rechazados. Y el último es aceptado. Eso significa que logran ingresar al estado inicial y llegan hacia el estado final. Entonces aquí ya tenemos esta aplicación que es útil, ¿ya? Para analizar los autómatas finitos deterministas. Muy bien, después de conocer sobre estas máquinas, ahora sí voy con la secuencia didáctica. Pues este tema
Es muy importante analizarlo detalladamente, lentamente. Aquí solo les hice una demostración, así de manera rápida. Para la propuesta de aplicación en el aula, esta secuencia didáctica está basada en la teoría de las situaciones didácticas. Área, matemática, el grado, quinto bachillerato en computación, el contenido, autómata finito determinista. La competencia, analiza e interpreta gráficas y tabla de transiciones de autómata finito determinista. Entonces, con los estudiantes se inicia con la situación problema. Los estudiantes deben de analizar el siguiente diagrama y elaborar la tabla de transiciones del autómata finito determinista. Luego deben de utilizar la aplicación JFlap para verificar si estas cadenas o palabras son aceptadas por la máquina. Entonces se inicia con una situación de acción. Se forman grupos de 4 integrantes. Ya este trabajo va a ser colaborativo. Y se nombran o se asignan algunos roles. Posteriormente se le presenta a los estudiantes conceptos fundamentales de las teorías autómatas, donde ellos deben de definir y analizar cada concepto. Aquí tengo los conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos deben de definir y analizar? Cada integrante del grupo debe de analizar el diagrama. Cada integrante. Luego viene la situación de formulación, en donde cada grupo de trabajo discute sus resultados. ¿Ya? Cada estudiante intercambia sus respuestas con los integrantes del grupo. Después de la discusión grupal deben de llegar a un acuerdo y elegir un modelo para los componentes del autómata finito determinista. Luego deben de elaborar la tabla de transiciones. Posteriormente, explorar la aplicación JFlap. Posteriormente, elaborar el autómata según el diagrama del problema. Luego ellos deben de verificar si las cadenas o palabras son aceptadas por la máquina. Entonces, esto es muy importante, esta situación de formulación. Antes ellos en la situación de acción también ya deben de conocer esos conceptos fundamentales para estos autómatas finitos. Entonces eso es muy importante porque ahí es donde ellos van a tener esos conocimientos previos. Luego tenemos la situación de validación en donde cada grupo expone los resultados utilizando la aplicación JFlap, indicando el proceso de elaboración y justificando sus resultados. Ya aquí cada grupo va a dar a conocer en plenaria a los demás grupos. Posteriormente, los demás grupos generan una pregunta, ¿ya? Para sus compañeros que exponen. Y ellos pueden indicar aspectos positivos y negativos de la presentación de resultados. Aquí es donde ya se empieza la validación. Y por último tenemos la situación de institucionalización. Ya con base a las presentaciones grupales y los resultados, se llega a una conclusión y se formaliza el conocimiento matemático. Esto siempre va a ser con el apoyo ya del docente. Y para reforzar los conocimientos sobre estas máquinas, ¿ya? Máquinas abstractas, pues ya se le deja como tarea al estudiante ya analizar el siguiente diagrama y elaborar la tabla de transiciones, ¿ya? Y también utilizar la aplicación JFlap para diseñar esta máquina. Y ellos ya pueden generar algunas cadenas de símbolos o palabras para ver si los reconoce esta máquina. Y con esto finalizamos. Posteriormente ya tenemos la herramienta o el instrumento de evaluación, que es una rúbrica para evaluar todo el trabajo de los estudiantes. Muy bien, espero que les haya servido de algo esta presentación y esta secuencia didáctica para ponerlo en práctica con sus estudiantes. Nos vemos en un próximo video.